Hola chicos, hoy me voy de viaje, pero creo que este bolsito no va a dar para llevar todas las cosas que tengo que llevar, porque en realidad tengo que llevar mucho. Tengo que llevar mi ropa, tengo que llevar cosas para bañarme, para poder estar limpia, tengo que llevar shampoo, jabón, toalla, peine, tengo que llevar medias, ropa interior, y no me va a dar ese bolsito, capaz que tiene que ser uno más grande. Bueno, voy a ver si con la mochila capaz que puedo guardar todas las cosas ahí adentro. Hola a todos mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Florencia, muy bienvenidos a Escuela para Ovejas. Y si hacemos una lista que tenga todas las cosas que necesitamos para viajar. Ustedes saben que hoy en día nosotros podemos contar con muchas cosas que antes no existían. Si nosotros queríamos viajar, teníamos que transportarnos a pie o en caballo o en camello, posiblemente si vivíamos en otro lugar. En los tiempos de la Biblia, por ejemplo, tendríamos que transportarnos en esos animales. Hoy en día nosotros tenemos internet y podemos guiarnos por un GPS, podemos utilizar también nuestros móviles, podemos utilizar auto, moto, vehículos que son a combustible. En el día de hoy les voy a estar contando la historia de un pueblo que sí viajó. Aquí adivinen quiénes forman ese pueblo. Tal vez me podrían ayudar con eso, ¿no? ¿Se acuerdan qué historia estuvimos compartiendo la lección pasada? ¿La historia de quién? De una persona que se llamaba Moisés. Muy bien, Moisés, que era, si se acuerdan algo de él, que fue quien él trató de ir enviado por Dios luego de ver la zarza ardiente, a hablar con el faraón y a pedirle que liberara a su pueblo de la esclavitud. ¿Sí? El faraón se negó muchas veces y entonces Dios envió algunas plagas, tratar de persuadir al faraón, pero a su vez este faraón endureció su corazón mucho y no dejó salir al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios envió una de las plagas, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos, y luego la plaga de las tinieblas. Y por lo tanto el faraón por última vez les dijo a los israelitas que se fueran. Estos israelitas salieron, se fueron, y los egipcios, como temieron a Dios, también enviaron de todas sus pertenencias, de lo que tenían de joyas y demás, y se lo dieron al pueblo de Israel para que se fueran. El pueblo de Israel se fue cruzando el Mar Rojo, y ahí Dios le dijo a Moisés que abriera las aguas, que extendiera su bastón y que se iban a abrir las aguas. Dios produjo el milagro a través de Moisés. Ahora, sucede que cuando Moisés cruzan el Mar Rojo, Dios nos los envía por ciertos caminos donde habían otros pueblos, como estaban, por ejemplo, los filisteos, que eran pueblos muy peligrosos y que Dios no quería que ellos se enfrentaran aún a ellos. Entonces, Dios tenía una forma de guiarlos, y era a través de una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. Esta era la columna de nube y el pueblo de Israel iba siguiendo esa columna y de esa forma sabían a dónde tenían que ir. Y en la noche iban por medio de una columna de fuego. Iban guiados por medio de una columna de fuego. Y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no les envió por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios tuvo cuidado de estos niños, de los niños, de los adultos, de las mujeres,
de las personas, de todos los que estaban ahí, incluyendo los animales que ellos tenían también. Dios tuvo cuidado y le dijo que ellos no fueran por la tierra de los filisteos, que eran unos pueblos muy peligrosos que andaban ahí en la zona. Entonces Dios le dijo, para que ellos no se arrepientan y se tengan que volver otra vez a ser esclavos en Egipto. Recuerden que ellos estaban trabajando para los egipcios, para el faraón. Entonces Dios lo que hizo fue, los guió por medio de esa columna. Hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto el Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Es decir, que ellos iban protegidos con armas porque habían pueblos muy peligrosos en ese momento. Tomó también consigo Moisés huesos de José, que nosotros estuvimos hablando de José, José el soñador. ¿Se acuerdan que José era hijo de Jacob, quien había llegado a Egipto vendido por sus hermanos y se había establecido allí? Luego que él pudo prosperar y ser una persona muy influyente en Egipto, con el tiempo tuvo un reencuentro con sus hermanos y con su padre Jacob, pero él se estableció ahí junto con toda su descendencia, y los hijos y los nietos y los bisnietos y tataranietos de José fueron los israelitas que con el tiempo, mucho tiempo, empezaron a trabajar para el faraón. Esos israelitas que Moisés había querido liberar. Entonces, lo que hicieron fue llevarse esos restos de José, que era un pariente suyo, ¿sí? Porque era también parte de su familia. Entonces se los llevaron y se establecieron en un lugar que se llamaba Sucot y acamparon en un lugar que se llamaba Etam, a la entrada de un desierto, ¿sí? Y en ese desierto, ahí fue donde estuvieron dando vueltas, pero guiados por Dios. Dios los había guiado por medio de esa columna de fuego en la noche y por la columna de nube en el día, con el propósito de que anduviesen de día y de noche. ¿Y por qué piensan ustedes que ellos tendrían que ir de día y de noche? De día hacía mucho calor, entonces ellos eran guiados por esa columna. Ellos eran guiados por esa columna de nube. De día hacía mucho calor y a veces hay días que ellos tenían que protegerse del clima. Y de noche por esa columna de fuego que les alumbraba, además les daba un poco de calor. Pero además, ¿saben por qué? Porque habían pueblos que, como yo les dije, eran muy malos. Entonces Dios los cuidó de esos pueblos y les permitió que ellos anduviesen de día y de noche, esquivando posiblemente a esos otros pueblos. En la Biblia se nombran los filisteos, pero también habían otros que eran muy peligrosos, y por eso los hijos de Israel tenían que estar armados. Aunque ¿saben qué? Dios no les permitió luchar en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios los iba guiando, ¿sí? Y dice ahí que ellos iban protegidos, pero sin embargo era Dios quien los estaba cuidando, quien los protegía. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Saben qué? Dios nos guía hoy en día no por medio de una columna de nube ni por una columna de fuego. Dios nos guía a nosotros por medio de su palabra. Esa es la guía que nosotros tenemos para poder saber hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y cuando nosotros pedimos a Dios dirección, Él nos va a dar esa dirección y nos va a llevar por un camino, el camino correcto. A veces tenemos que dar muchas vueltas, como hizo el pueblo de Israel, que dio muchas vueltas por los desiertos. Sin embargo, Dios los protegió de los peligros de otras personas, de otros pueblos que eran peligrosos, y así Dios nos puede guiar en donde sea que estemos, en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestros estudios, en donde sea que vayamos. Solamente tenemos que pedirle a Dios la guía y Él va a hablar a nuestras conciencias, a nuestros corazones, y nos va a mostrar la salida y los caminos a donde sea que tengamos que ir. Aunque seas chiquito, aunque seas pequeño, Dios te va a estar mostrando todo. Solamente tenés que empezar a pedirle a Dios esa guía y esa dirección, que es por medio de la oración. Bueno, muchas gracias por mirar este video y
De corazón espero que te haya gustado la historia de hoy. Te mando un besote grande y nos vemos en la próxima historia. Chao.